hasta que no transformes lo inconsciente en consciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta frase de Carl Jung me parece tan clara y muestra la fuerza oculta que tiene el inconsciente. Nuestra mente tiene el 95% de inconsciente y el 5% solamente de consciente. Entonces, la idea es ver cómo el Feng Shui forma parte de este proceso de transformar lo inconsciente en consciente. Porque nuestra casa es un espejo del inconsciente. Nuestra casa todo el tiempo nos está comunicando un montón de mensajes que nosotros no sabemos interpretar o que creemos que es algo solo físico o de la 3D y lo damos por hecho. Muchas veces sucede que en nuestra casa, vamos a ir a ejemplos concretos para que ustedes puedan ir visualizando y muchas veces empatizar y encontrarse también con que se identifican con estas cosas. Por ejemplo, una casa que tiene pérdidas de agua. Hay gente que muchas veces lo normaliza y dice, bueno, el karma de esta casa es que tiene pérdidas de agua. Y no, tenemos que empezar a ver ¿cuál es el origen de esas pérdidas de agua? A conectar con nuestro espacio. Ese espacio me está comunicando algo inconsciente que pertenece a mí o a algún integrante de mi familia y que nosotros no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque está en ese mapa inconsciente. Puede ser que tengamos alguna creencia limitante con el dinero. ¿Por qué? Porque el agua justamente es abundancia. Por eso es que es como el río que fluye. Si yo tengo una canilla que me pierde, un depósito del baño que me pierde, el dinero se está yendo. Puede ser que el dinero ingrese, pero así como ingresa, se va. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver, a transformar esto del inconsciente en consciente. Y decimos, estas pérdidas de agua recurrentes, ¿tengo alguna creencia limitante con el dinero? ¿Tengo algún sentimiento de escasez constante? ¿Algún temor de no tener los medios económicos para solventar mi vida o para solventar los gastos o lo que fuese? ¿O hay algo emocional que está haciendo también que esto afecte? Quizás no es dinero, pero sí son emociones que yo no expreso. Entonces lo que yo no expreso lo estoy viendo manifestar a través de mi casa. ¿Por qué? Porque mi casa es mi espejo y es mi espejo de esta parte subconsciente. Muchas veces nos pasa que, somos de pintar la casa siempre del mismo color. Compramos los muebles siempre del mismo material. Siempre tenemos como un patrón repetitivo. Y a veces creemos que son meros gustos. Y no, muchas veces hay algo oculto detrás de eso. Porque, necesitamos sentirnos seguros y nos gustan los muebles pesados, por ejemplo, y que recargamos el espacio. O nos gusta ver lleno de objetos el espacio por algo, por temor a escasez, por un montón de cosas que a simple vista no vemos, pero que ese mapa subconsciente nos lo está mostrando. ¿Y qué sucede? Hasta que yo no haga consciente esa parte inconsciente, lo repito como patrón. Es un looping constante. Lo mismo ocurre con otras áreas, como por ejemplo las parejas. Muchas veces, pues, ¿cómo puede ser que, no me va bien en el amor y siempre las personas tienen el mismo patrón repetitivo? Las mujeres o los hombres con los que me relaciono siempre tienen el mismo patrón repetitivo que no me permiten estar con una relación que me dé plenitud o que me sienta feliz. Bueno, ahí también hay un mensaje del inconsciente que no lo estamos viendo o muchas veces no lo queremos ver porque por supuesto que ir al inconsciente y traerlo al consciente implica un trabajo y muchas veces ese trabajo es doloroso, es bucear en lo profundo. Y muchas veces esa parte inconsciente ni siquiera es mía. Esa parte inconsciente viene de mis ancestros. Por eso el Feng Shui también tiene un área que es de nuestros ancestros. El Feng Shui le da mucha importancia a la parte ancestral, porque es esa parte celular, ese ADN que se transmite de generación en generación. De hecho, el Feng Shui se origina primero aplicándose en tumbas, que es lo que se denomina casa Yin, y luego se traslada a la aplicación durante los milenios a las casas Yang, que son las casas de los vivos, o sea, nuestras casas. Y bueno, muchas veces esas creencias limitantes con respecto al aspecto que sea, muchas veces no son nuestras
y son de nuestros ancestros. Y cargamos con eso y tenemos que bucear y tenemos que trabajar y muchas veces nos cuesta porque duele, porque es profundo. Ahora, por otro lado también, ¿qué pasa cuando aplicamos Feng Shui? ¿Por qué decimos que es esta herramienta de conocimiento que nos permite transformar lo consciente en inconsciente? A ver, cuéntenme si hasta ahora van entendiendo, si tenían idea de esto, si habían escuchado alguna vez de esto, si presienten que la casa era de alguna manera un medio para poder materializar el inconsciente. Cuéntenme que yo los voy leyendo mientras les cuento yo también. Cuando aplicamos Feng Shui, ¿sí?, que utilizamos el Pakua, que es el octógono, ese Pakua también es un mapa energético del inconsciente. Nosotros trabajamos sobre el plano de la casa, pero ¿qué pasa? Ese octógono tiene 8 aspiraciones, que son las aspiraciones, son las áreas de nuestra vida, lo que nosotros necesitamos tener en equilibrio para poder ser seres plenos, para poder gozar de una verdadera abundancia. Entonces, cuando nosotros utilizamos ese mapa Bagua, el Pakua, como le digo yo, que es ese octógono, empezamos a despertar nuestra conciencia de que cada punto cardinal tiene un elemento de la madre naturaleza, un elemento con características propias, con esa conjugación del yin y el yang propia de ese elemento. Por otro lado, ese punto cardinal también me habla de una parte de mi cuerpo, porque es así, es el Pakua, no solo relaciona la casa con nosotros. Entonces empiezo a tomar conciencia, es mi aspiración en cada punto, es un elemento, es además una parte de mi cuerpo, me va a hablar de diferentes cosas, y en el momento en que yo empiezo a sanar, a curar y a equilibrar, empiezo a transformar lo inconsciente en consciente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos materializar, necesitamos ver. Feng Shui es viento y agua. El viento es lo que no podemos ver. Esa brisa sutil que va desde el aire que pasa por nuestras fosas nasales para inspirar y expirar hasta el huracán más grande de la madre naturaleza. Todo eso es el viento, pero además es lo que no podemos ver a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, a nivel de sentimiento y también a nivel del deseo y de la aspiración que yo deseo como mi vida, ¿sí?, que yo deseo tener o moldear en mi vida. Y la casa no crea mi destino, solamente la refleja. Los creadores de nuestro propio destino somos nosotros. Y es haciendo esto, consciente lo inconsciente, sabiendo que tenemos el poder creador por ser parte de la chispa divina para poder discernir y para poder activar lo que queremos. La realidad que hoy vivimos es la realidad que nosotros creamos. Y obviamente que para ser consciente lo inconsciente vamos a necesitar de un proceso de gestación. Y esa gestación lo tenemos que hacer con amor y con paciencia para nosotros mismos. Por eso, digamos, el Feng Shui se apoya en el taoísmo. Los maestros taoístas, digamos, lo que hacen es una observación total, contemplativa de la madre naturaleza. Y nosotros somos parte de esa madre naturaleza. Entonces, lo que yo quiera reformar en mí para poder llegar a las más altas aspiraciones y a mi existencia, lo voy a tener que hacer con amor y paciencia, al igual que un arbolito cuando está seco en otoño, pasa por la introspección y salen apenas las yemas que se van despertando, que parece que ese árbol no va a volver a tener hojas, y sin embargo esa vida latente está ahí y despierta, y paso a paso van saliendo las hojitas, los brotes, y se hacen una copa frondosa. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestra reforma, con nuestros procesos. Lo importante es ir incorporando el conocimiento de a poquito, con amor y con base firme.
sabiendo que esto va a llevarnos un proceso y disfrutar de ese proceso, disfrutar de ese despertar de la llama, porque ya con el hecho de que nosotros empezamos a percibir o empezamos a recibir el mensajito de que en nuestra casa algo pasa y que con algo se relaciona con nosotros y empezamos a percibir que es un ser vivo, entonces ya ahí tenemos el primer paso. Tenemos el primer paso de que ya estamos tomando conciencia de considerar nuestra casa como parte de nuestro chi, como parte de nuestra energía. Otra cosa que también les quería contar es que muchas veces me va pasando a medida que voy haciendo los estudios de Feng Shui. Esto es un continuo, cada experiencia es un aprendizaje, no solo para la persona que es el propietario de la casa y el habitante de ese espacio, sino también para mí, porque son canalizaciones nuevas, experiencias nuevas, espíritus de las casitas nuevas, son todas almitas diferentes. Y me pasa el tema de la casa que habitamos, ya sea la casa que decidimos comprar, la casa que decidimos alquilar o la casa que hemos recibido por herencia, eran de nuestros padres, de nuestros abuelos y bueno, vivimos allí ahora. Cuando uno es inconsciente, uno dice, sí, encontré tal o cual casa y entonces, no sé, yo siento que la casa me atrajo. Sí, la casa te atrajo porque en realidad vos en esa casa tenés que experimentar, transitar algún proceso que tu inconsciente y tu alma necesita para evolucionar, pero no la elegiste conscientemente, llegó a tu vida. Y a medida que uno va viendo y haciendo los estudios, te empezás a dar cuenta cuál es exactamente la situación que esa persona tiene que trascender. Muchas veces esa etapa se transita, esa casa te sigue acompañando porque uno la transforma en aliada cuando hace Feng Shui. Lo que hace es activarla y potenciarla para que sea una compañera exacta en la concreción de las aspiraciones de nuestra vida. Y por otro lado, cuando uno es consciente de esta situación, cuando uno ya transita el Feng Shui como filosofía de vida y uno ya sabe que la casa es un aliado, que la casa nos acompaña y que es nuestro espejo inconsciente, somos capaces de elegir la casa en la que queremos vivir de acuerdo a la etapa en la que estamos transitando. Entonces, uno busca ese lugar, empieza a analizar y en función de eso elige por la etapa de la vida en la que está transitando, cuál es el presagio de la puerta que tiene esa casa, cuál es mi número cuá, y en función de eso voy a elegir conscientemente la casa que quiero habitar. Y además voy a ser consciente de que tenga un buen asoleamiento, de que tenga una buena energía yang ya por naturaleza. Y voy a buscar ese equilibrio en lo que ya empieza de cero. Por supuesto que después voy a equilibrar todas las energías de esa casa necesarias. Cada una va a tener su propio desafío, pero yo voy a ser ya consciente de lo que estoy eligiendo. El otro día tuve un caso que me conmovió mucho porque era la primera vez que me tocó un tema así. Era un departamento que pertenecía a unos chicos que estaban estudiando en Buenos Aires. En Argentina, como en algunos otros países, no hay en todas las provincias universidades con carreras que se desean seguir. Entonces, muchos padres alquilan o arriendan departamentos en la capital federal de aquí de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para que los hijos puedan cursar sus carreras universitarias. ¿Y qué pasa? En ese momento de nuestro estado de vida, que estamos en la universidad, somos personas muy jóvenes, que rondan entre los 18, los 20 y tantos, a veces hasta los 30, pero generalmente eso es mucho menor la edad, después que salimos del secundario, y somos jóvenes con una energía yang importante, pero además necesitamos que esa casa sea aliada para poder acompañar a ese chico en los estudios universitarios. Entonces necesito que el espacio tenga un equilibrio de energía yin, chin y de energía yang. Que sea un espacio que contenga
no que te invite a salir, que no sea un espacio oscuro, que le dé ganas de dormir, porque la energía yin, cuando hay oscuridad, no te dan ganas ni de crear. O sea, es una energía que, si bien es necesaria en su justa medida, como cuando descansamos, no está bueno que esa energía yin predomine en un espacio en que nosotros necesitamos energía de actividad, energía de creación, energía de concentración. Por eso es todo en equilibrio. Tampoco vamos a tener una energía yang súper fuerte que en vez de concentrarnos nos disperse, pero todo en equilibrio. ¿Y qué pasaba? Este departamento era lo opuesto a lo que el chico necesitaba. Era un departamento muy oscuro, un departamento que lo deprimía totalmente. ¿Y qué sucede cuando estas cosas pasan? Y tenían otras cosas más de ese propio departamento, que lo coartaban. Entonces, cuando las aspiraciones no están bien en los espacios y no están armonizadas, me voy a tener trabas en lo que yo estoy tratando de hacer en ese momento de mi vida, que en este caso es una carrera universitaria. Quizás no me toquen los profesores más copados, quizás tengo que armar un team o un equipo de trabajo para hacer un trabajo práctico y mis compañeros que me tocan no son los que tienen más sinergia conmigo o que son recontra compañeros y se nos repartimos el trabajo, no son quizás los más creativos. Es decir, voy a tener trabas en diferentes aspectos que van a dificultar la aspiración que en ese momento estoy necesitando. Y así es en cada etapa de nuestra vida, ¿sí? Cada etapa de nuestra vida va a ser diferente. Diferente es cuando es una persona adulta, que por ahí ya mayor en las últimas décadas de su vida y necesita un espacio que sea más contenedor, que lo cobije más. Entonces, cada etapa va a tener una necesidad diferente en el espacio. Por eso decimos esto, que es el reflejo, que nuestro hogar es nuestro reflejo, porque tiene esa energía necesaria para lo que nosotros necesitamos en ese momento. Entonces, cuando uno hace consciente lo inconsciente y ya sabe esto y tiene que buscar un departamento, por ejemplo, para un chico que viene a estudiar de afuera, va a buscar un departamento que tenga un chico que acompañe. Y así con todo. Entonces, por eso me pareció súper importante compartirles esta frase de Carl Jung, porque creo que es un reflejo bien claro de lo que nos puede permitir el autoconocimiento, no solo en los espacios. Cuando uno es consciente también lo hace consciente en nuestra propia vida, en nuestro propio primer templo, con los alimentos. Y entonces empezamos a ser conscientes de los alimentos que nos caen mal, de los que nos caen bien, cómo debemos cuidar fisiológicamente nuestro cuerpo para estar óptimos, porque queremos tener un estado físico acorde, porque queremos practicar un deporte, porque queremos sentirnos vitales. Entonces, eso también lo hacemos con conciencia. Si nosotros dejamos que ese inconsciente nos dirija, entonces nos estamos perdiendo gran parte, ¿sí? Y es nuestro trabajo. Por algo vinimos con este porcentaje chiquito de conciencia y este 95% de inconsciente para que nosotros aprendamos a moldar todo eso, que aprendamos a darle forma, que aprendamos a despertarnos, a buscar las herramientas que más resuenen con nosotros para poder ir buscando soluciones, evolucionar y avanzar en nuestra vida. Ese es el objetivo. A ver, voy a leerlos, a ver, que por acá tenía algo que me estaban comentando. Cuéntenme, háganme las preguntitas que quieran, yo los voy leyendo. ¿Cómo es que la casa te habla? Vivo sola. Bueno, muchas veces cuando logramos ya conectar con nuestro hogar y logramos canalizar con nuestro espacio, en mi caso particular yo recibo las canalizaciones como si fuesen pensamientos que se me instalan o muchas veces especies de voces. Recibo de diferentes maneras las cosas, la verdad es esa. Muchas veces son imágenes bien claras, que veo la imagen perfecta con una escritura, otras veces son voces perfectas, otras veces pensamientos, pero la información baja. Después, por otro lado, la otra lectura, cuando no es de canalización, es empezar a leer lo que la casa exterioriza, lo que les decía hoy de esta mancha de humedad, ¿en qué área salió? ¿Qué parte de mí me está tratando de exteriorizar? ¿Qué es lo que siento yo? Esta quebradura salió en tal lugar. Este otro sitio, ¿por qué nunca lo ilumino y está oscuro? ¿En qué parte
me cae de mi casa. ¿Por qué? Este otro sitio que puede ser, que yo hoy les preguntaba justo en las encuestas, que puede ser el placar, el escritorio, la cocina, no sé, ciertos sectores que no sé por qué no los quiero ni tocar, no los quiero ordenar, están siempre hechos así como un barullo y no los quiero tocar. Bueno, ¿dónde cae ese mueble? ¿Por qué es que no quiero tocar ese mueble? O no quiero ordenarlo y cada vez que voy tengo como una resistencia a hacerlo. Esos son los mensajes que yo puedo ver claramente sin necesidad de canalizar con el espacio. Tomar conciencia de ese acto de no naturalizarlo, el por qué no quiero. O tengo que arreglar una gotera y no sé, no me interesa arreglarla, es como que ya ni me molesta, le pongo un balde que caiga la gota, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiero arreglar esa gotera? ¿En qué área me está cayendo? ¿Qué es lo que la casa está exteriorizando que yo no quiero ver? Esos son mensajes claros, ¿sí? Que a medida que uno va conectando con esta parte que les cuento de hacer consciente lo inconsciente, empiezo a leerlo diferente. No lo veo solamente como algo físico que está ocurriendo, sino como un mensajito, ¿no? Cuando canalizas frente a la consulta o en el estudio de Feng Shui. Generalmente lo que hago yo con las consultas o el estudio de Feng Shui, yo pido primero el plano de la casa y fotos, y con eso yo ya canalizo mirando el plano y las fotos para que en la consulta yo pueda contarle a la persona todo lo que vi. Lo que sí me suele suceder siempre en las consultas es que ya canalizo con la persona que tengo enfrente, entonces empiezo a abrir el mapa energético invisible de las cosas que a esa persona le están pasando con la casa o a su núcleo familiar. Es como que logro entrar en esa calle que forma parte de ese mapa energético que hay entre la persona que hace la consulta y el mapa Bagua. En este caso, en la consulta generalmente yo lo que hago es solo leer el plano. En el estudio de Feng Shui sí aplico el Pakua y hacemos un estudio bien profundo. Pero en la consulta siempre uno ya sabe el diagnóstico de lo que tiene la casa, cuáles son las zonas fuertes de la casa, cuáles son las zonas débiles, cuáles son esos desafíos que tenés que enfrentar, ¿no? Pero me suele ocurrir así. Son cosas que lo fui dando a medida que se fue generando todo esto, por eso yo me dejo llevar, y la verdad es que generalmente en las consultas pasa eso, se abre como ese espacio y profundizamos más allá de lo que es el plano en sí, es decir, pasamos a ese mundo inconsciente que nos revela la casa. Yo hoy también con este vivo les quiero dejar una tarea, y es que después del vivo empiecen a tomar un poquito más de conciencia, que miren su casita, que se fijen en ese espacio, qué parte de ustedes la casa les quiere exteriorizar con lo que está sucediendo. ¿Sí? Empezar a ver un poquito más allá de esa rajadura que me salió en la pared, de esa grieta que se abrió en el piso, de esa humedad que salió en una punta, en un vértice de un cielo raso, de una gotera, de una pérdida en algún caño, de cosas que suelen suceder en casa, que lo estoy tomando como algo edilicio o que ya lo naturalicé, que muchas veces ya lo acepté como algo crónico, porque como les digo, a mí me ha pasado en mi etapa anterior cuando hacía reformas, que la gente tomaba eso como algo crónico. Mi casa tiene pérdida, siempre el karma de esta casa es el agua. No lo naturalicemos. Empecemos a ver qué es ese síntoma. ¿Qué me quiere decir la casa con esa gotera? ¿Qué me quiere decir la casa con la pérdida de ese caño? ¿Siempre ocurre? ¿A partir de cuándo empezó a producirse ese tema en casa? ¿Se relaciona con un hecho trascendental que haya ocurrido? ¿Alguna pelea, alguna discusión, alguna separación, fallecimiento de un ser querido, algún despido en el trabajo? Eso es lo que tenemos que empezar a mirar con otros ojitos de conciencia. A ver, Silvia dice, en mi caso es muy oscura, entra poca luz natural en general. ¿Eso hace que sea una casa muy fría y húmeda? Sí, eso hace que predomine la energía yin. La energía yin
Por naturaleza es una energía fría, es una energía húmeda, es una energía que en extremo, o sea, los chinos cuando hablan de yin y yang te dicen cuando hay energía, cuando hay chi, está vivo, cuando no hay chi, está muerto, ¿no? Que es el hálito vital de la situación. Bueno, la energía yin se relaciona más con todo lo quieto, con lo muerto, pero también tiene cosas positivas, porque a ver, en el yin es necesario, como yo siempre les digo, no todo es bueno ni todo es malo, por eso todo es relativo y complementario. Pero cuando una casa es muy oscura y no hay un equilibrio entre yin y yang, tiene a atender esas cosas. Tiene oscuridad, es una casa húmeda, es fría, es una casa que no te da muchas ganas de permanecer, es una casa que medio te echa. Si estás es porque tenés que hacer algo o es por obligación. Y también es una casa que te desgasta tu energía, es decir, estás cansada, no tenés creatividad, no tenés ganas de hacer muchas cosas. Entonces, bueno, ahí suelen pasar estas cosas, ¿no? Goteras cuando llueve, claro, también pueden ser goteras cuando llueve, pueden ser goteras de alguna infiltración de algún caño que, no sé, quizás por arriba del techo o vivís en un departamento y hay algún caño del piso de arriba que siempre pasa algo y se pincha, por ejemplo, ¿sí? Porque no se olviden que el agua es un medio que absorbe las emociones, ¿no? Emaru Moto, cuando hizo sus experimentos con el agua y mostró cómo absorben las emociones, como por ejemplo con un vaso de agua, lo que uno le pone pensamientos positivos, los átomos se juntan y las moléculas de una manera netamente diferente a cuando uno emite a esa agua energías negativas. O le dice cosas feas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con el agua que corre por los espacios, por los caños, es el sistema circulatorio, ¿sí? De la casa. Y lo mismo pasa con nosotros mismos. Nosotros también somos agua. Tenemos el 70% de nuestro cuerpo es agua, fluye agua a través de nuestras venas en la sangre, es nuestro sistema circulatorio, en nuestros riñones, en nuestra vejiga. Es decir, todo está relacionado. Entonces, por eso yo digo que esta concientización es integral. Empezamos a ver que somos seres vivos, nosotros, por supuesto, porque ya lo tenemos asumido, pero tampoco a veces somos conscientes de la tecnología impresionante que tiene este primer templo, que es un regalo de la Madre Tierra, es un regalo de Dios, o como lo que cada uno tenga en su credo. Y nuestra casa es un reflejo, también es un ser vivo, también tiene sistema, también tiene la parte de las cañerías, que es el sistema circulatorio, también tiene la parte nerviosa a través del sistema eléctrico, los muros son las pieles como nuestra piel, o sea, todo tenemos como un paralelismo. Las casas oscuras habrá que ver en cada caso con decoración, con colores, con brillos, con luces, ¿sí? Uno trata como de ir equilibrando todo. Por eso cuando uno hace, aplicamos el Pakua, al ver cada área, empezás a ver qué colores y qué texturas tenés que utilizar en cada sector. Cómo vas a iluminar de acuerdo a la utilidad de ese lugar, y iluminar de diferentes maneras. Uno ilumina también, por supuesto, con un sistema de iluminación acorde, ¿no es cierto?, con la intensidad necesaria de Kelvin, de grados Kelvin que va a necesitar ese espacio, pero también utilizamos colores que son con más luminosidad, utilizamos los espejos también que dan bastante luz y amplitud, pero hay que ser conscientes de cómo vamos a utilizar esos espejos, ¿no? Recién me mudé. Recién te mudaste y tu casa es oscura, ¿eso es lo que me querés decir? Yo empecé a sentir olor a cañería en baño y 2 plomeros decían que estaba todo bien y un tercer plomero rompió y se detectó un socavamiento de 1 metro por un caño pinchado desde hace años. Claro, bueno, generalmente esas cosas suelen ocurrir. Uno tiene que hacer caso siempre a lo que se va dando, ¿sí? A lo que uno va percibiendo. Y hay muchas veces que ni siquiera tienen cuestiones edilicias. Yo siempre les conté el otro día en una historia que cuando yo apliqué Feng Shui en mi casa, que fue, por supuesto, el primer espacio al que le apliqué Feng Shui y fueron años de que practiqué con mi casa, con reformas, con cambios y demás, no tenía agua caliente en la cocina de mi casa, la instalación estaba hecha toda nueva y de un día para otro dejé de tener
agua caliente en la cocina. Y obviamente había hecho todo nuevo, había revestido el jardín de invierno con piedras naturales, o sea, no, mi intención no era romper otra vez. Y yo estaba segura de lo que había hecho porque había dirigido la obra. Así que yo decía, no entiendo qué es lo que pudo haber pasado, y fue de un día para otro que me quedé sin agua caliente. Y pasó un tiempo que estuve sin agua caliente. Cuando aplico Feng Shui, yo seguía sin agua caliente, y cuando aplico Feng Shui, que empiezo con toda esta filosofía que la apliqué en mi vida completa, al tiempo recibo esa canalización, como yo le digo, que es como una voz clara, que justamente estaba por lavar los platos y me dice, abrí el agua caliente. Y el agua caliente volvió sola, pero sin tener que hacer absolutamente nada. El agua caliente volvió, pero yo me di cuenta que había pasado algo. El Feng Shui llegó a mi vida cuando mi mamá partió, y yo quería que ese duelo sea bien llevado, quería que ella esté tranquila, no quería estar llorando como para que eso incomodara su alma y su espíritu en el lugar o en la dimensión que ella le haya tocado trascender. Y yo no lloraba. Y me di cuenta que esa emoción retenida era el agua que no salía. Cuando yo empiezo en mi filosofía del Feng Shui y empiezo a entender también desde otro plano de que nada se termina, sino que todo se transforma, y empiezo a aceptar cada cosa, a aceptar cada proceso, a darme mi tiempo de sanación, lleve lo que me lleve, y también permitirme que si quiero estar mal lo esté, y empecé a llorar cuando lo necesité, la casa volvió de vuelta a darme el agua. Entonces, cada una de esas cosas era la que yo empezaba a ver con los pequeños temas que yo tenía, cómo el Feng Shui iba más allá de solamente armonizar mi casa para que las aspiraciones de mi vida fluyeran. Y todo se fue dando a su debido tiempo, en su debido momento, y todo como debió ser cuando yo estaba lista y preparada para que cada cosa fuese, con ese proceso, con esa paciencia. Yo creo que tuvo que ver con la emoción por pérdida de mi mamá. Yo lloraba mucho en el baño. Bueno, ahí está. Exactamente sí. Cuando eso sucede, los espacios absorben nuestras penas. Yo siempre les digo que los espacios tienen impregnaciones. ¿Qué son las impregnaciones? Son el espacio, las casas tienen un espíritu que es un campo cuántico o energético en el que alberga cantidad de emociones, situaciones vividas por nosotros o por dueños anteriores o por habitantes anteriores, ya sean inquilinos, lo que haya sido. Pero en el campo en el campo mórfico, en el campo cuántico de la casita, eso queda. Entonces a eso le llamamos las remanencias, que necesitamos curar, que necesitamos sanar, porque quedan en el campo sutil. Entonces cuando nosotros curamos y sanamos, los vamos sanando en conjunto. Por eso les digo que es hacer consciente lo inconsciente. Cuando uno empieza a aceptar y a sanar, la casa sana con nosotros. Es en forma conjunta, porque nos acompañan en esta vida, nos acompañan en este camino, en este Tao, ¿sí? Que Tao significa sendero, camino, que es este juego de la vida, ¿no? Y empezar a entenderlo de una manera que nos permita tener plenitud, de trascender cada etapa, de entender que nada se destruye, todo se transforma, hasta nosotros mismos, hasta nuestro avatar, una vez que trascendemos. Nuestro espíritu sale a formar parte de otra dimensión, a cumplir la misión en otro lugar, y el avatar que ya físicamente no funciona, se transmuta y nutre la tierra y salen arbolitos y bueno, cada uno en lo que se produce, ¿no? Pero empezar a entender eso, que todo es evolución, y empezar a disfrutar nuestra vida en el aquí y en el ahora. Aprovechemos este momento mágico que estamos viviendo todos, en esta época que hay un montón de información, que nos podemos conectar desde el alma, que podemos hablar libremente de lo que nos pasa sin pensar que estamos locos o que que estamos alterados por algún tema, porque antes, bueno, a mí me pasaba cuando era chiquita que no podía decir que canalizaba o que veía ciertas cosas, salvo a mi familia, ¿no? Pero no para afuera. Entonces es como que uno vive raro, pero ahora no. Ahora es como que esto
se naturalizó, sabemos que forma parte de nosotros, que todos tenemos los dones y talentos para poder conectar con todo, que estamos desconectados, pero que empezamos a conectarnos con la madre naturaleza, con nuestros pares, que nos podemos mirar a los ojos y muchas veces percibir muchas cosas que el lenguaje no puede dar, pero el amor se siente y eso es lo importante. El amor hacia nuestras personas, a nuestros pares, los conozcamos o no, el ser empáticos, el ser solidarios, el empatizar con la madre naturaleza y respetar, ¿sí?, todas sus manifestaciones, el respetarnos a nosotros para poder respetar a los demás, el amarnos por sobre todas las cosas, el amar nuestra casita, por más que sea, no necesitamos que nuestra casita sea un palacio, porque para nosotros ya es nuestro templo, es nuestro segundo templo, es nuestro refugio. Entonces, amarla, arreglarla, si podemos hacerlo, pagarle a alguien para que lo haga, bueno, buenísimo, porque ahí generamos este ciclo del dar y el recibir y darle trabajo a otra persona. Y si en ese momento no se puede y lo podemos hacer nosotros, lo hacemos con mucho amor. Intentamos reparar, arreglar y entender que es como nosotras cuando nos arreglamos, nos maquillamos, nos salió un granito o lo que sea y ya vamos a curarlo. Bueno, es lo mismo. Nuestra casa es nuestro reflejo. Va a manifestar un montón de cosas y un montón de cosas que son nuestras. Y muchas veces también depende si la casa es un departamento o es un PH, también se va a ver influenciada por las energías de nuestros vecinos. Entonces también tener en cuenta eso, ¿sí?, que el entorno de nuestra casa también nos afecta. A ver, aquí Ana María me dice: tengo mancha de humedad grande en el techo de la cocina y no tengo un peso para hacer los arreglos. Bueno, ahí está. Empezá a visualizar. Acá hay una creencia limitante: no tengo un peso. Empezá a visualizar, ¿sí?, pero a creer de adentro hacia afuera, porque, volvamos, muchas veces la gente hace muchísimas visualizaciones y repite un montón de frases y afirmaciones que están súper bien porque ayudan un montón, pero tomemos conciencia de dónde viene la carencia. Si la carencia es mía, si la carencia la vengo repitiendo como creencia limitante de mis padres, de mis abuelos, ¿no? Como por ejemplo, el dinero se gana con muchísimo esfuerzo. Esto de decir, no tengo un peso. Otros dichos que acá, ¿no?, en Argentina se utilizan: estoy seca como lengua del oro, por ejemplo. No tengo un mango partido a la mitad. Esas son frases muy argentas, pero que están llenas de carencia. O por ejemplo, acá te dicen: ¿y vos qué te crees? ¿Que vas a conseguir la plata así de rápido, que soplar es hacer botella? Y la verdad es que creo que esas creencias nos afectan un montón. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es mirar la mancha del techo de la cocina, empezar a ver en qué punto cardinal te cae, ¿sí? La cocina también, ¿qué es? Es la nutrición, ¿sí? Es el lugar donde nosotros preparamos con amor el alimento. Es la abundancia primordial. O sea, nos puede faltar cualquier otra cosa, pero el alimento lo necesitamos para subsistir, ¿sí? Entonces, en la cocina es donde nosotros creamos esa magia para poder nutrir a nosotros y a los seres que amamos. Entonces, empezar a ver qué pasa en esa cocina, ¿sí? ¿Qué sucede en esa cocina? ¿Yo cocino o no cocino nunca? Y entonces es un espacio que está como un poco abandonado. O compro comida hecha, entonces los fuegos de la cocina los prendo poco. O tengo muchos cuchillos a la vista, entonces eso también crea un espacio hostil. Muchas veces ponen esas barras imantadas y pegan los cuchillos, o los tacos con los cuchillos. Los cuchillos no tienen que estar nunca a la vista porque justamente cortan, ¿no? Entonces se guardan en un cajón y se utilizan cuando necesitamos cortar los alimentos que vamos a utilizar para comer, por ejemplo. Pero bueno, hay muchas circunstancias que hay que empezar a ver qué está pasando en esa cocina, qué está pasando en mí, para que yo diga, no tengo un peso, me apareció la mancha y yo, en lugar de estar pensando, bueno, voy a ver cómo voy a, no sé el cómo, pero dinero va a aparecer para arreglarla. Vos fíjate, lo primero que dijiste: no tengo un peso para hacer los arreglos.
Entonces hay que empezar a tratar de buscarle la raíz a eso. Eso apareció en ese techo para despertar en vos algo de tu inconsciente. Quizás una creencia limitante con el dinero, un prejuicio con el dinero. Exacto, muy bien. Acá me dice Agustina, la mancha de humedad yo la saqué con esponja y lavandina pura. Eso va a ayudar un montón. Por supuesto que sí. Yo también hago lo mismo. Muchas veces yo acá tengo un espacio que al no tener una buena ventilación cruzada porque es un altillo, tiene moho y se limpia siempre. Por más que haya una ventana, le hice poner una ventana en la reforma y todo lo demás, igual se produce moho por la condensación. Pero yo igualmente veo todo el tiempo. Es solamente esto, y si yo creo que hay una creencia limitante en eso, o un prejuicio, o hay algo, mientras voy limpiando lo voy repitiendo, junto con esta lavandina o lo que le esté pasando, desaparece tal cosa. Entonces vos ya sabés que lo sacaste porque lo hiciste consciente, y mientras lo estás sacando del muro, también lo estás sacando de tu inconsciente, que ahora se hizo consciente. Bueno, los leo a ver si tienen alguna cosita más. Espero que cuéntenme si les gustan estos encuentros, si aprenden de estos encuentros, si van entendiendo un poquito más la profundidad que tiene el Feng Shui. También quiero que me cuenten de dónde se están conectando, si son todos de Argentina, porque me habían pedido mucha gente de España que habilite un horario más temprano para poder conectarse. Así que me gustaría saber de qué ciudad se están conectando, de dónde son esas almitas. Ah, mirá, Agustina de Misiones, qué lindo. De Rosario. Lindo también. Sandra es de Argentina también. De Bahía Blanca, Belén de Bahía Blanca. De Capital. Ah, Firmat Santa Fe. De Colón. Buenos Aires. Armstrong. Cuando he ido en la ruta pasé por Armstrong varias veces. Hay un montón de pueblitos hermosos en el interior que lamentablemente muchas veces no los conocemos y los vamos conociendo a medida cuando salimos de viaje, ¿no? Por las rutas. Y es muy bonito. Sí, mira, para una principiante lo más importante de todo, pasa que el Feng Shui que se vende generalmente es un Feng Shui que es para hemisferio norte, entonces es complicado aplicarlo para hemisferio sur, porque hay que tener conocimientos básicos. Pero vayan a mi masterclass gratuita del 30 del 10. Miriam, no sé si estás en la comunidad de Feng Shui, porque va a ser gratuita y exclusiva, porque ahí vamos a hacer un montón de anuncios, porque yo les dije que mi misión es hacer fácil lo difícil y difundir el Feng Shui como las semillas y los pétalos del Sakura. Quiero que llegue a cada una de ustedes, que empiecen a formar parte de sus vidas para mejorar, para ser prósperas y abundantes. Así que hay novedades que les voy a comunicar en esa masterclass que van a tener al alcance. Así que si no se inscribieron, me piden el enlace, yo les mando el enlace de mi comunidad privada de WhatsApp y ahí les voy a comunicar el horario exacto, es el 30 del 10, y les voy a pasar el enlace al salón de Zoom para que puedan ingresar ese 30 del 10 a la masterclass, que hoy les voy a enseñar específicamente sobre el Feng Shui y la abundancia. De Quilmes, el Tao también. Gracias a ustedes por estar. Gracias Silvia, Miriam, bueno, aquí todas las chicas. Acá se conectó Silvia también. Bueno, Gladys, chicas, escríbanme por privado en Instagram, o sí, a Instagram o a mi WhatsApp, y yo les mando el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp privado, es mi comunidad de Feng Shui. Yo trato de no saturarlo porque sé que por ahí tienen muchos grupos,
Así que comparto de vez en cuando algunas cositas para que ustedes vayan sumando, pero la idea no es sobrecargarles el grupo, sino que después en algún momento se los voy a abrir para que ustedes también puedan compartir y hablemos sobre estos temitas, pero no les quiero saturar, por eso quiero hacerlo como un lugarcito energéticamente cuidado, con mucho amor, protegido, para que podamos tenerlo como un lugar de consulta, como un lugar para compartir y también para que no se pierdan de ninguno de los eventos gratuitos que voy a ir haciendo, ¿no? Que el primero, así más masivo, es la Masterclass del 30 del 10. Hola Silvia, bueno, lo vas a escuchar grabado, que lo voy a dejar aquí en el feed de Instagram. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Hay un montón de síntomas que se puedan llegar a producir, porque cada punto cardinal de la casa es una parte del cuerpo y es una parte del cuerpo y también de los sentidos. ¿Sí? El Pacuá es un mapa energético impresionante, porque no solamente habla de los puntos cardinales, de los elementos en cada área, sino también de las partes del cuerpo y también de las estaciones, de los momentos clave para cosechar, o sea, los chinos habían ideado esto como un mapa de vida, ¿sí? Es un mapa de vida, de organización y demás. Entonces, hay un montón de situaciones. Muchas veces por ahí la casa es fría. Te voy a dar un ejemplo como para que te des cuenta. Muchas veces la casa es helada y a veces vive, por ejemplo, una única persona. Me ha pasado una vez que ella me decía, no sé, mi casa es helada, es fría, qué sé yo, y automáticamente a mí me surgió, cuando estoy teniendo la consulta con ella, en este espacio de canalización que yo le digo, ¿vos tenés problemas de tiroides? Debes tener hipotiroidismo. Sí, me dice. Bueno, ese frío que justamente tiene la casa que está emanando es el frío que vos estás sintiendo, por eso ese desorden hormonal de tiroides. Y suelo unir mucho esto porque, bueno, por ahí ustedes, los que me conocen más saben, pero los que no, yo soy nutricionista holística. Entonces es como que trato de hacer ese paralelismo y utilizar el Feng Shui en ese momento para ir relacionando varias cosas. Y una de esas es esta otra área mía que es la nutrición, ¿no? Y todo lo que es la parte integral del cuerpo. Y suele pasar eso. Entonces en ese momento, cuando detectamos que la casa estaba fría, le digo, bueno, va a haber que hacer obviamente un equilibrio hormonal para que el hipotiroidismo se arregle, se empiece a equilibrar, pero no es solo tomar la T4 en la medida justa con los microcentigramos que tienen que tener, sino también comer conscientemente los alimentos que son buenos para la patología que estoy atravesando. Porque los alimentos son, como dice Hipócrates, el alimento es tu medicina. Entonces, el Feng Shui, este equilibrio del Yin y el Yang, porque los alimentos también tienen energía Yin y Yang, es el equilibrio en todo, en los alimentos también. Si yo tengo un desequilibrio en la glándula tiroides, es justamente porque las hormonas no están bien, porque el yodo no está llegando bien y porque tengo también algo emocional que está haciendo que esa tiroides se estalle, que ese problema se evidencie. Así como en la casa es la frialdad, que está mostrando que yo tengo algo en la tiroides me está evidenciando alguna emoción que yo no estoy haciendo consciente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Te traslada ese síntoma visible con esos malestares para mostrarte ese inconsciente que yo no estoy viendo. Y cuando me hago consciente, empiezo a buscar qué es lo que me lo está causando, qué es lo que yo no dije, qué es lo que me causa dolor y me quedo atrancado acá y no lo digo. Hay un montón de cosas, pero uno de a poco en este camino vamos eligiendo, nos va llegando y nuestro subconsciente ya sabe. Por eso cuando nos hace un clic con algo o nos llega una cierta información o resonamos con algo, es porque nuestra alma ya sabe que está necesitando eso para nuestra evolución, para ese segundo paso, para pulir las aristas de ese diamante que somos, porque, vuelvo, somos dioses, somos chispas de la creación. La frase que somos hechos a imagen y semejanza significa que nosotros somos imagen de Dios, somos una chispa de la creación. ¿Y qué es Dios? Para mí Dios es todo. Es la manifestación del árbol, del animalito, de la madre naturaleza en todas sus expresiones, de la belleza de las flores, de la perfección de nuestro cuerpo, porque es perfecto,
tiene una mente con un montón de cosas que va sincronizando al momento, que responde en nuestros brazos. Nosotros lo damos como algo sentado que es normal, pero no, respirar y volver a abrir los ojitos a la mañana ya es un regalo. El poder coordinar nuestras extremidades, el poder hacer más de una cosa al mismo tiempo, esa sincronicidad de ir conduciendo mientras vos vas mirando y vas pensando y vas haciendo, eso es una maravilla que solo nuestro cuerpo tiene. Entonces, cuando uno empieza a amar eso y a darse cuenta de ese feng shui hermoso que tiene nuestro cuerpo, decimos, no puede ser. ¿Y somos Dios? Sí somos Dios. Todo eso es obra de Dios. Entonces empezamos como a apreciar. ¿Cómo voy a cuidar este templo? ¿Qué es lo que le voy a dar de comer para que realmente funcione? Acá, como me decía también Silvia, tengo hipotiroidismo, sudo mucho y desgano. Y claro, porque el hipotiroidismo es eso, es la glándula tiroides que ralentiza tu metabolismo, ¿sí? Pero hay que ver el origen de eso. No es solamente el tema del desequilibrio hormonal, es la evidencia. Trasladémonos a casa, es la mancha de humedad, pero que no sé por qué salió. Bueno, esa malfunción de la glándula tiroides es lo mismo, pero yo tengo que buscar qué es lo que hace que no funcione bien. Esa sería un poco. Bueno, ya se nos va a ir el tiempo y yo quiero despedirme de ustedes con mucho amor, agradecerles primero y principal que se hayan conectado, porque ustedes son mi motor, son el combustible para que esto camine, para llegar a cada casita e ir sanando casitas, almitas, y que cada uno pueda gozar de una vida plena, porque nos lo merecemos por derecho divino. Y acuérdense, la casa no crea nuestro destino, solamente la refleja. Ustedes lo crean al destino. Así que eso, y darles de tareita que miren la casita y digan, ¿qué es lo que esta casa me está manifestando con tal cosa de mi persona para que yo lo vea? Y agradezcan que se los muestra, porque es la única manera de trascenderlo y no caer en la repetición del patrón. Así que hagamos consciente lo inconsciente para que no nos dirija. Así que les mando un beso grande, con muchísimo amor, y gracias por estar acá. Los quiero.